Grabación. Bien. Vamos a ver el mapa. Y así, con este mapa, iniciamos. La segunda carta a los Corintios, Corinto es el lugar. Y algo interesante que tenemos que resaltar son los tiempos. Siempre la línea de tiempo va a ser muy importante que aprendamos a estudiar con línea de tiempo. Tenemos que ubicar los años, tenemos que ubicar en la geografía, tenemos que ubicar los personajes, si no, no estamos estudiando nada, solo estamos leyendo. Y lo peor es que podemos solo imaginarnos cosas, y eso no es muy bueno. Por eso han surgido tantas cientos y miles de denominaciones, porque los que leían se imaginaban y luego decían las cosas conforme a su imaginación, y así se han creado miles de denominaciones, de religiones, de maneras. Pero nosotros vamos a estudiar conforme a lo que está escrito. El tiempo de las cartas de Shaul, y estas específicamente, son aproximadamente del año 52 después de Mashiach. Y si ustedes recuerdan, la gran asamblea que se dio en Jerusalén con todos los Sheliachim, los ancianos y gran parte de gente que ya estaba en liderazgo en el movimiento nazareno, tuvieron una gran reunión porque estaban sucediendo estas cosas. Los que fueron en Hechos 1 y Hechos 2 a Jerusalén de diferentes partes del mundo y que escucharon el mensaje acerca del Mashiach, que ya había venido, que había dado su vida y que todo el pueblo de Israel era culpable de esa muerte, pero que al mismo tiempo esa muerte era para beneficio de todos, y muchos aprendieron y entendieron, se van a la Tevilá aceptando a Yeshua como el Mashiach, 3,000. Y inmediatamente después, en esos días de la festividad, luego otros 5,000 creen que Yeshua es el Mashiach. Y entonces regresan después de la festividad a sus ciudades, a sus países, y otros empiezan a escuchar, porque ellos van con esa nueva, no solamente ¿cómo te va en la fiesta? Vamos, muy bonito y todo, pero ¿qué crees? Ahí nos pasó algo tremendo. Mientras estábamos por ahí, escuchábamos voces en diferentes idiomas y estábamos entendiendo, los de este país, los de aquel país, los de otro país, porque cuando hablábamos ya en hebreo, que nos entendíamos todos, el comentario era: oye, esas voces que salían de allá eran de la región de X, hablando griego, hablando otros idiomas, hasta los idiomas de las regiones más lejanas, del Ponto, de Asia, de Bitinia. Y entonces ese testimonio tan poderoso lo llevan a sus países, con sus familiares. Pero había un sentimiento mayor, no solamente los que eran hebreos estaban escuchando, porque recuerden que muchos hebreos ya se habían emparentado, algunos muchitos, con no hebreos. Y entonces, quien no era hebreo, pero recibía ese testimonio, pues se lo platicaba a la tía y a la prima y al hermano y al cuñado. Entonces había mucha gente que estaba creyendo en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que estaba creyendo que el Mesías prometido de las Escrituras había venido a iniciar la salvación de su pueblo. Por eso es que en el año 52 ya encontramos esta serie de cartas de Shaul de Tarso, las que son enviadas a Corintio y al resto, con las buenas noticias y trayendo la instrucción. Esto es otra vez, las frases clave es trayendo la instrucción de cómo se adora al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Todas las cartas, el propósito no es solamente doctrinal, que es muy importante, pero también tiene que ver con comportamiento moral, social. ¿Y a qué nos lleva?
pues entonces a poder vivir de la manera exacta que el Todopoderoso quiere de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Me apagas el proyector, por favor? Dos clics. Y en ese sentido es que cuando nos proponemos estudiar, en primer lugar, para decir y para que sea real nuestro estudio, tenemos que ir a la raíz. ¿Dónde y a quién fue escrita esa carta, ese escrito? ¿Qué personajes? ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Y entonces vamos a ir entendiendo. En 1 Corintios, esta primera serie que vimos de toda la carta, la primera, nos va a ayudar para poder compartirles a aquellos que no están relacionados con raíces hebreas y con palabras hebreas y con formas ya hebreas o judías. Les vamos a hablar de la manera que ellos puedan comprender, así como estos corintios que no sabían hebreo, como estos corintios que no practicaban la halajá o las maneras o las formas judías, porque están aprendiendo apenas, recién, están aprendiendo, ¿no?, las instrucciones. Entonces esto es muy importante, en que solo 2 años después de la gran asamblea, qué interesante, ¿no? A los 2 años, que parece mucho, en realidad es muy poco, 2 años después de esa gran asamblea en Jerusalén, en el año 50, en 2 años ya había una comunidad en Corinto, pero había varias en otros lugares y en otras ciudades. Qué rápido y qué fuerte comenzó a moverse todo en todo ese territorio que ahora era ya del dominio romano, con las dificultades que traía ese dominio romano en el mundo conocido. Esto es muy importante. Entonces, Segunda de Corintios nos va a ayudar a seguir apuntando y afinando todas aquellas cosas que se necesitan conocer, que se necesitan reafirmar, apuntarnos otra vez, porque es muy sencillo. Quien no vivió como judío, no fue enseñado a vivir como hebreo, como judío, pues entonces no tiene esas bases, ¿cierto? De nada. Por eso estas cartas de Shaul son muy importantes, porque estos nuevos creyentes no eran de origen hebreo, no conocían Torah, no conocían el hebreo, no conocían las costumbres, las formas, los mitzvot, pero aquí Shaul los empieza a instruir de una manera sencilla. Y así tiene que ser con aquella persona que no tiene con profundidad de conocimiento de las Escrituras. Tenemos que ir de una manera sencilla pero clara al mismo tiempo. Así es que en 2 de Corintios encontramos puntos muy interesantes. Shaul vuelve a reafirmar que cuando él les escribe, antes de ir y después de que va, vuelve a escribir y vuelve a hacer apuntes para ellos, que es lo más básico, que no pueden moverse de allí. Es como establecer un cimiento y tener mucho cuidado del cimiento para lo que viene después. Vamos al 1, porque esto es lo que interiormente he decidido, no ir de nuevo a ustedes con tristeza, porque si los entristezco, ¿quién me va a alegrar? Sino aquellos a quienes entristecí. De modo que les escribe esto mismo, para que cuando vaya no me entristezcan aquellos de quienes debería alegrarme, porque tengo confiada esperanza en todos ustedes, en el sentido de que la alegría que tengo es la de todos ustedes, ya que les escribí a causa de mucha aflicción, angustia de corazón y muchas lágrimas, no para que se entristecieran, sino para que conocieran el amor que tengo especialmente por ustedes. Ahora, si alguien me ha causado tristeza, ese no me ha entristecido solamente a mí, para no ser demasiado severo, sino hasta cierto punto a todos ustedes. Este castigo impuesto por la mayoría es suficiente para ese hombre. De modo que, por otro lado, deben perdonarlo y consolarlo, que no sea que
ese hombre sea abrumado por la excesiva tristeza. Por lo tanto, los exhorto a que reafirmen su amor para con él, pues para eso también les escribí, para conocer el carácter de ustedes y ver si son obedientes en todo. ¿Qué palabras, no? Muy interesante. ¿Recuerdan el conflicto que hubo en la primera carta de los Corintios? Un asunto muy fuerte que había en la comunidad de pecado. Él envía su resolución porque él es quien está más arriba que quien estaba al frente. Él, como Sheliach, envía su carta y dice: yo, como si estuviera presente, ausente en el cuerpo y presente en el Ruach, escribo y que se haga esto con tal hombre. ¿Se acuerdan? Al parecer, si fuera él, al parecer retornó, según lo que leemos. Al parecer, no tenemos la certeza, pero dado el hilo que lleva la carta, como si hubiera retornado, ¿no? Porque habla de una persona, dice, un hombre, que se le impuso un castigo, pero dice luego, ahora que él, como dando a entender, ha retornado, pues entonces ustedes deben de tratarlo como... ¿Van conmigo? Con amor, con consolación, ¿con qué? Pues ya leí todo. O sea, vayan conmigo en el hilo, no se pierdan. ¿Sí? ¿Sí vienen conmigo? Habla de una tristeza y luego no me entristecí solamente yo. 4, 5, 6, luego habla de un hombre. Este castigo impuesto, dice el 6, por la mayoría es suficiente para ese hombre, de modo que por otro lado deben perdonarlo y consolarlo. O sea, hubo no solamente una reprimenda, hubo un castigo. ¿Qué tipo de castigo? No sé. Algo fuerte, dice. Segunda de Corintios 2 y empieza a leer desde el 2. ¿Sí? Así les conté, el 2. Bueno, ya nos ubicamos en el capítulo 2. En el primero, recuerden, es una introducción y unos saludos. Fuimos al 2, directo, a los asuntos. Siempre en el capítulo 1 son salutaciones y mención a unos y a otros. Mandan saludos, mando saludos, les recuerdo. Aquí agarra el tema directo. Cuando alguien es reprendido, cuando alguien se es sometido a una disciplina, porque es necesaria la disciplina, ¿no? Dice que nuestro Padre nos disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Si no lo disciplina es porque no lo ama, padre o madre. Corrige a tu hijo temprano para que te dé descanso cuando crezca. Entonces el Abba es así. Y por medio de Shaul se envía ese castigo, esa disciplina, lo que sea, como haya sido. Fue algo fuerte porque había que corregir algo que estaba mal. Tenía que haber arrepentimiento, tenía que haber ruptura, tenía que haber limpieza y luego tenía que haber retorno. Así es que ahora que él está allí, perdónenlo, trátenlo con amor, que se integre bien y abrácenlo, para que continúe él creciendo y aprendiendo bien. El 9, pues para eso también les escribí, para conocer el carácter de ustedes y ver si son obedientes en todo. Este verso nos habla acerca de un cuerpo de liderazgo. No está hablando de todos, aunque para todos es la carta y todos la escuchan, pero obviamente había un cuerpo de liderazgo, ¿no? A quien se le entrega la misión de corregir a la persona, y luego dice: ese escrito que yo hice, que ustedes tenían que hacer así, así, así con tal persona, lo escribí también para ver qué tan obedientes son. Entonces aquí hay puntos interesantes. Las instrucciones, los mandamientos se obedecen, ¿sí o no? ¿Para qué es la Torah y los misbot?
aparte de todo lo bonito y romántico que quieran decir, son para obedecerse, ¿no? Aparte de todo lo demás, son para obedecer. La mitzvah es una orden que se tiene que obedecer. Por eso muchos le tienen miedo a la Torah, porque dicen que es la ley, es la ley. Pues la ley nos regula, ¿no? La ley nos alinea y la ley nos guía. Simple. Entonces hay asuntos de fe, hay asuntos de amor, hay asuntos bonitos, pero hay asuntos también legales que se tienen que acatar por el bien de toda la comunidad, para que haya orden, para que haya pureza y para que haya crecimiento y para que haya presencia de Elohim, porque si no, se va y se quedan las comunidades muertas, porque no está la presencia del Abba a través de su Ruach. ¿Por qué? Porque no hay santidad. Cuando no hay santidad en una comunidad, cuando hay pecados, el Ruach dice, el Ruach de Elohim, o el mismo, el Mashiach, dicen, bye bye. Ahí vean qué van a hacer con sus vidas. Y empieza la decadencia de las comunidades, de las personas, de las familias, y todo se aprueba. No hay avance, no hay crecimiento, no hay personas que ya pueden moverse solas y familias que ya no están con un pie en el pecado, sino que ya viven en pureza y en santidad, ya saben caminar en pureza delante del Eterno, ya son responsables de su vida. Pero esta carta es para aquellos que van empezando, y por eso las instrucciones tan precisas. Y él pone el asunto ahí, que está bien bueno. Para eso también escribí, para conocer el carácter de ustedes, ver si son obedientes en todo. Eso quiere decir que él no quiso ir, sino que envió la carta primero. Los quiso probar. Les envió la carta con mis instrucciones y me espero. Pudo haber ido, ¿no? E imponerse. Pero necesitaba ver el crecimiento de la comunidad, el crecimiento de los que estaban ahí al frente. Él decide ver su crecimiento. ¿Son obedientes o no? ¿Está fuerte eso, no? Está interesante. 10. Así cualquier cosa que le perdonen a cualquiera, yo también se la perdono. Qué postura también tan interesante de Shaul. Es una postura interesante, porque viene también esa prueba, la capacidad de tener amor y la capacidad de perdonar, como el tema de las mujeres del domingo pasado. Saber cómo funciona el perdón y luego lanzarnos a cumplir con esa parte en la que nosotros tenemos que perdonar. Perdónense unos a otros sus ofensas. Y dice, y si ustedes ya perdonan a alguien con el que ya hablaron, ya platicaron, ya establecieron las cosas, yo también lo perdono. Qué bonito. Yo no voy a tener nada en mi corazón contra esa persona. Si ustedes ya lo perdonaron, ya está arreglado el asunto, yo no tengo problemas. Contrariamente a cómo funciona el mundo, a veces entre amigos, a veces entre familia, si alguien ya perdonó a otro y le compete a un tercero en la familia y uno está en medio que no tiene ni la debe ni la teme, y uno saluda y trata bien a esa persona con la que hubo problemas. ¿Les ha pasado que el familiar o el amigo se pone enojado? ¿Y por qué le hablas? Pues en primer lugar, yo no tengo nada con esa persona, nada malo, ¿no? Ha sido mi amigo toda la vida, pero tuvimos un pleito nosotros. Pues ahí arregles, yo no. Pero además yo supe que ya habían quedado las cosas bien. Pues sí, pero esto y lo otro, no sé qué, no, yo no sé nada. Yo supe que había algo malo, supe que se arreglaron y ahora resulta que sigue en tu corazón ahí, lastimando, golpeando, porque no perdonaste como debe ser. Entonces, asuntos parecidos nos vamos a encontrar en asuntos familiares nosotros mismos. Y tenemos que ser congruentes con lo que creemos, y tenemos que ser congruentes con la Escritura, con los misbots, y manifestar amor. Tenemos que aprender a manifestar ese amor que el Mashiach
mostró para nosotros muriendo en nuestro lugar, en el lugar de cada uno de ustedes y en el mío. Mostrar ese amor, porque eso es grandeza. Así que toda persona que se ostente de líder, de maestro, de que hace y deshace y que se sabe todas, y no tiene amor por las personas, por sus semejantes, bórrenlo de su lista. Son mentiras. Porque si se ostenta como maestro de la palabra y no es capaz de perdonar, de pasar por alto, peor aún, si se la pasa criticando y lanzándose contra otros que no piensan como él, eso no es un maestro de Torah. Ese es un amargado, es alguien enfermo y que está en un puesto que cuidado y le caiga un rayo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí la captan? Cuidado y le puede caer un rayo. ¿Por qué? Porque está supuestamente enseñando la palabra de Adonai, pero que sus escritos, sus palabras, sus enseñanzas, su fruto es de que se lanza contra unos y otros y otros. ¿Dónde está entonces el amor del Mashiach? No existe entonces, brilla por su ausencia, no hay nada, porque simple y sencillamente está frío el asunto. No hay verdad, como está escrito, no hay verdad en esas personas. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas, actitudes, situaciones que son incongruentes. Y nosotros tenemos que ser sabios para cuando algo es incongruente. Hoy en día hay muchos maestros del Facebook, ¿verdad? Le mueven un poquito y salen. Y hay como maestros del Facebook que son como francotiradores, ¿no? Encuentran un objetivo y empiezan a disparar sus ideas, sus maneras, atacando, y luego de repente toca un tema del amor del Elohim o del amor de Yeshua y uno dice, pero ¿cómo? Lo peor, o lo más feo todavía es que están atacando a otros que también son creyentes en la Torah, en el Mashiach, y uno se queda, está tirándole balazos a su hermano, ¿no? Él no lo escogió como hermano, pero el de arriba, el Todopoderoso, sí lo escogió como su hijo y hermano en el Mashiach, y se tiran con todo. ¿Han visto algunos de ustedes en el Facebook, algunos de estos maestros? ¿No? ¿Sí o no? Sí los hay. Sí los hay. Algunos que ya se sienten como muy maestros y atacan a los que piensan un poco diferente o no hacen tal cosa o X cosa, pero son creyentes en el Mashiach. Es como que hubiera una guerra entre los corintios y los gálatas, ¿no? Imagínense, se arman hasta los dientes y se van unos contra otros. Casi sucede en un tiempo, porque unos decían, no, yo soy de Kefa. No, yo soy de Apolos. ¿Quién es mejor? Apolos. No, es mejor Kefa. No, nosotros somos de Shaul. Él es el buenazo. Él sí estudió. Y ustedes no. Ups. Él fue a la yeshiva y sí estudió. Ustedes eran pescadores. ¿Y tú qué eras? Y entonces hay un alto. Porque Kefa no murió por ustedes. Ni Shaul, ni Apolos. ¿Quién murió por ustedes? Uno solo. Dio su vida para que tú seas salvado. Entonces, pues que los maestros enseñen en su estilo. Está bien, cada quien tiene su estilo, sus maneras. Y si todos apuntan al Mashiach, está bien. ¿Sí o no? Está bien. Y si es congruente también la persona,
que no condena a los demás, está mejor, mucho mejor. Aquí Shaul va poniendo puntos clave aquí de la importancia del orden y del amor. Los mandamientos hay que cumplirlos, tenemos que caminar derechitos en los mismos. Tenemos que, y por eso es importante que nos estemos alentando unos a otros a seguir adelante, y es muy importante que nos exhortemos en amor unos a otros cuando nos parece que alguien no anda muy bien. Hermano, ají, ajoti, hermano, hermanita, amigo, brother, échale ganas, no te quedes atrás, no te vayas hundiendo, adelante, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que crecer, tenemos que avanzar y tenemos que ir guardando Torah, que es el punto importantísimo. Estamos aquí porque fuimos salvados por gracia, ¿sí o no? ¿O alguien pagó algo? No. Pero ¿para qué fuimos salvados? Dice, para su alabanza, para que seamos nosotros en nuestra vida alabanza para Él, jalel para Él, honor para Él. ¿Cómo? Cuando guardamos sus misbot, los de la Escritura, ¿no? Porque hay quienes guardan también otros misbot, o sea, ya ellos quieren guardar mucho, está bien. Pero si guardamos los de la Torah es suficiente, porque son los que mandó Elohim, los que están escritos, la Torah escrita, esa es la que para Él vale 100. Hay otros añadidos que a muchos les gusta, ¿no? Avanzar con añadidos, está bien, cada quien su estilo, pero Shaul dice que tenemos que guardar los misbot. ¿Para qué? Para enseñar las buenas noticias acerca del Mashiach, dice el verso 12. Pero cuando llegue, ¿cómo leen ustedes? A Troaida o a Troas, ¿llegaré para qué? Dice, para seguir enseñando lo mismo, las buenas noticias acerca del Mashiach. Y me fue abierta una puerta en el Adón, en el amo, nuestro amo. No obtuve alivio con mi ruach porque no encontré a Tito, mi hermano, por lo que me despedí de ellos y partí hacia Macedonia. Pero gracias a que por medio de la benevolencia de Elohim, quien siempre nos lleva triunfalmente en compañía con el Mashiach, hace que la fragancia del conocimiento de Él sea perceptible en todo lugar por medio de nosotros. Fíjense qué frase tan hermosa. Está hablando de el vivir agradecidos, el vivir en el camino, y que a Él se le abren puertas y otros escuchan, reciben, aprenden, comienzan a caminar, y eso se convierte en una fragancia. El fin del 14. Él nos ayuda y que vayamos de triunfo en triunfo, triunfalmente, en compañía con el Mashiach, y hace que la fragancia del conocimiento de Él sea perceptible en todo lugar. Cuando conocemos al Mashiach, lo vamos conociendo y nos vamos enamorando y queremos ser como Él, porque ese es el punto central y clave. Tenemos que llegar a la estatura de varón perfecto. Entonces nos encaminamos a ser como Él. Es como que sale de nosotros una fragancia. Es lo que Él dice, ¿verdad? Se convierte en una fragancia del conocimiento de Él, y que sea perceptible en todo lugar por medio de nosotros. ¿De quiénes nosotros? Los que enseñan, los que comparten. Pero la fragancia sale ¿de quién? De los que le conocen, de los que se unen a Él, de los que le aman, de los que caminan en sus pisadas. Hay una fragancia, y que estos Sheliachim llevan esa fragancia porque el centro de la fragancia es el conocimiento de Mashiach. Ese es el centro de la fragancia agradable y hermosa, como en el gran templo, cuando se ponía el incienso, subía un olor grato, un olor fragante a Él.
después de los holocaustos es el conocimiento del Mashiach. Hace que haya un aroma de salvación, aroma de shalom, y la gente quiere. Así es que este aroma tiene que seguirse dando. ¿Quién conoce una planta que se llama huele de noche? Bueno, quizás tenga otro nombre, pero es una plantita que solo por la noche, cuando todo está tranquilo, en paz, que pudiera haber miedo, hay una fragancia, pasa un viento, por mínimo que sea, hay una fragancia tan especial, toda la noche están abiertas esas flores y en la mañana se cierran. O sea, que si hay temor, si hay algo fuerte, difícil, nosotros en los tiempos difíciles de otros tenemos que ser como el huele de noche. Ups. ¿Les parece cómo hile esto? Dice ahí aroma fragante, ¿no? El creer, el conocer al Mashiach, que en nosotros sea también como esa plantita de huele de noche. Cuando otros están como en oscuridad, en dificultad, en problemas, en angustias, nosotros seamos ese aroma, nuestra presencia, cuando compartimos con alguien, cuando oramos por las personas que tienen dificultad, que se convierte como en un aroma que dice, esta es la situación difícil, pero este aroma me da paz, me hace sentir tranquilo. Que así sea nuestra vida. Y quizás con eso es suficiente por el aguacero. Nos llevamos eso, nos dice que le siga. Está bien. Un poquito. Que sea perceptible en todo lugar por medio de nosotros, porque somos un olor grato. ¿De quién? Del Mashiach. Tenemos que oler al Mashiach. Ahí díganle que está a su lado, tenemos que oler a Mashiach. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que oler al Mashiach, tú y yo. ¿Quieren leer algo por ahí? ¿Está fuerte la palabra? No, está hermosa. Es una meta. Tenemos que oler al Mashiach. Dígale a alguien, dígale a alguien. Necesitamos oler a Mashiach y no a otra cosa, a pleitos, a celos, a tristezas, a angustias, a derrota. Tenemos que oler a Mashiach. Amén. Ese es el reto. Padre, ayúdanos. Que el conocimiento del Mashiach ya es un aroma agradable. Que nuestra vida, nuestras acciones siempre tengan olor a Mashiach y no estar hablando mal, criticando, denigrando a otros, porque eso no es lo que tú quieres, esto es lo que tú aborreces. Y todo aquel que se ostente como maestro de Torah y no tenga amor y que no huela a Mashiach, que se arrepienta, que cambie, que haga teshuvá y que se vuelva a la obediencia al Mashiach, porque Él es el Melech, el Rey, el soberano de todos. Tu bendición sea con cada uno. Tu bendición grande. Lleva requeja Adonai Yahweh Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Vikuneja. Yisa Adonai Panabeleja. Veasem Leja Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Sar Shalom. Que el esfuerzo de Shaul de Tarso nos anime a ser como Él en todo tiempo. A Él sea el honor, la exaltación desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tenemos que oler a Mashiach. Siempre ha sido la meta. Quizás nunca lo había dicho de esta forma, pero así es, y ha sido desde el principio. Shaul habla de un aroma del conocimiento, del avance, de la prédica, de la enseñanza de Mashiach, pero nosotros también tenemos que oler a Mashiach. Amén. Concluimos entonces primera entrada de 2 de Corintios. Shalom a todos.